¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que la imagen que te devuelve el cristal es extraña? No porque no te reconozcas, sino porque hay algo en tu interior, un instinto, un eco salvaje que no encaja con la piel humana que habitas. Quizás has sentido el impulso de correr a cuatro patas, el fantasma de una cola que no está ahí o una conexión con la naturaleza tan visceral que te hace sentir un extranjero en la sociedad moderna. Para muchos, este sentimiento no es una fase ni un juego, es su realidad diaria. Pero el miedo al juicio, a que te llamen loco o a no ser comprendido, te mantiene en silencio, viviendo una vida a medias. Ese silencio tiene un costo. La ciencia ha observado que cuando reprimimos aspectos fundamentales de nuestra identidad por miedo al rechazo social, el sistema nervioso entra en un estado de alerta constante. Esto no es solo querer ser un animal, es la disforia de especie, un fenómeno complejo que puede generar ansiedad profunda, aislamiento y una sensación de vacío existencial. Si ignoras este llamado, si intentas forzarte a ser normal bajo los estándares de otros, podrías estar apagando tu propia chispa vital. ¿Sabías que el cerebro humano es capaz de crear mapas corporales que no coinciden con la anatomía física? Esto tiene una explicación neuropsicológica fascinante. Hoy vamos a romper el tabú. No estamos aquí para juzgar, sino para entender desde la psicología de tercera generación y la neurociencia qué está pasando realmente en tu mente y en tu sistema nervioso. En los próximos minutos vamos a desglosar por qué te sientes así, cómo manejar la disforia sin perder la cabeza y cómo integrar tu identidad Therian de una forma saludable y funcional en este mundo humano. Te prometo que al finalizar esta sesión tendrás una perspectiva totalmente nueva sobre quién eres realmente. Antes de profundizar en la biología detrás de esto, quiero hacerte una pregunta honesta para que la comunidad sepa que no estás sola. ¿En qué momento de tu vida sentiste por primera vez que tu identidad iba más allá de lo humano? ¿Fue un sueño, un instinto o una conexión especial con la naturaleza? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Leer las historias de otros es el primer paso para validar lo que sientes y además ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Pero para entender por qué tu mente busca refugio en la identidad animal, primero debemos responder a una pregunta incómoda. ¿Es el therianthropy un mecanismo de defensa del cerebro ante un trauma o es una configuración neurológica con la que se nace? Lo que la ciencia ha descubierto sobre los miembros fantasma en personas Therian te va a dejar sin palabras. Desde la neuropsicología sabemos que nuestro cerebro no ve el cuerpo tal como es físicamente, sino a través de algo llamado homúnculo de Penfield. Es un mapa sensorial interno. En la mayoría de las personas este mapa coincide con su anatomía humana. Sin embargo, en la experiencia Therian, la evidencia sugiere que este mapa puede presentar lo que llamamos miembros fantasma o propiocepción no humana. ¿Por qué ocurre esto? No es un error del sistema, sino una plasticidad neuronal extrema. El cerebro es capaz de integrar representaciones de otras especies si la conexión emocional y cognitiva es lo suficientemente profunda. Esto no es solo imaginación. Estudios sobre la identidad de especie indican que las regiones del lóbulo parietal, encargadas de la ubicación espacial y corporal, pueden activar esquemas que no corresponden a la bipedestación o a la piel humana. Imagina que estás en una reunión de trabajo o en clase. De repente, un sonido fuerte o un olor específico activa en ti una respuesta de alerta de depredador o un impulso de marcaje territorial. Para el resto del mundo, eres alguien que simplemente se distrajo, pero para ti es una lucha interna por contener un instinto que se siente más real que la silla en la que estás sentado. Esta es la raíz del problema, la disonancia cognitiva. Vives en un cuerpo que demanda una cosa mientras la sociedad te exige otra totalmente opuesta. Pensemos en el caso de un joven al que llamaremos Leo. Leo se identifica como un lobo. Desde pequeño sentía una cola fantasma cuando estaba feliz. Al llegar a la adolescencia, el estrés escolar exacerbó su disforia. Leo empezó a retraerse, pensando que tenía una patología grave. Desde la terapia cognitivo-conductual, entendimos que el problema de Leo no era su identidad animal en sí, sino la internalización del estigma. Él creía que su identidad era un síntoma de rotura emocional. Cuando empezamos a trabajar en la aceptación radical, Leo descubrió que su identidad lobuna era, en realidad, su forma de procesar la lealtad y la protección hacia sus seres queridos. Al dejar de luchar contra su naturaleza, los niveles de cortisol en su organismo bajaron drásticamente. La ciencia indica
indica que intentar eliminar estos sentimientos mediante la supresión suele causar el efecto rebote. Cuanto más intentas no pensar en tu tertipo, más se manifiesta en forma de tics, ansiedad generalizada o incluso episodios de despersonalización. No es que el animal sea el problema es la jaula mental en la que intentas encerrarlo. Ahora que entendemos que esto tiene una base en cómo tu cerebro mapea tu cuerpo y tus emociones, surge una duda vital. ¿Es posible que ser Therian sea en realidad una ventaja evolutiva en términos de sensibilidad sensorial? Vamos a explorar cómo cambiar tu perspectiva para dejar de ver tu identidad como una carga y empezar a verla como una forma única de percibir la realidad que pocos humanos pueden alcanzar. Los Therians suelen puntuar más alto en pruebas de empatía ambiental y te explicaré por qué a continuación. Desde la psicología de la Gestalt, entendemos que el ser humano no es una entidad estática, sino un proceso. La identidad Therian puede entenderse como una manifestación de la neurodivergencia sensorial. Lo que la ciencia llama procesamiento sensorial atípico explica por qué muchos Therians experimentan el mundo con una intensidad que otros ignoran. Tu cerebro no solo procesa datos, los traduce a un lenguaje simbólico animal para darles sentido. Si sientes una conexión con un felino, tu sistema límbico puede estar más sintonizado con la observación silenciosa y la respuesta rápida que con la interacción social humana convencional. Esto no es un retroceso evolutivo, es una especialización de la sensibilidad. La evidencia indica que las personas que integran identidades no humanas suelen tener una mayor capacidad de introspección y una conexión más profunda con los ciclos biológicos. Piensa en el momento en que entras a un bosque o incluso a un parque urbano. Mientras otros ven árboles y pasto, un Therian percibe cambios en las corrientes de aire, variaciones sutiles en los sonidos del entorno y una presencia física que va más allá de lo visual. En la vida diaria esto se traduce en una intuición hiperdesarrollada. Podrías detectar la tensión en una habitación antes que nadie o sentir una tormenta antes de que caiga la primera gota. Lo que antes veías como una rareza que te alejaba de los demás, en realidad es un radar biológico afinado. El cambio de perspectiva consiste en dejar de preguntarte por qué no soy como ellos y empezar a preguntarte qué puedo percibir yo que ellos están perdiendo. Imaginemos a Maya, una persona que se identifica como un ave rapaz. Durante años, Maya sufrió de ansiedad social porque se sentía atrapada en conversaciones pequeñas. En terapia, exploramos su tertipo no como una fantasía, sino como una metáfora de su necesidad de perspectiva. Desde la terapia de aceptación y compromiso, sugerimos que Maya viera su identidad como una posición de observador. En lugar de forzarse a ser la humana sociable, empezó a permitirse momentos de retiro y observación desde la distancia. Al aceptar que su naturaleza requería espacio y altura emocional, su ansiedad desapareció. Aprendió que no necesitaba curarse de ser Therian, sino que necesitaba diseñar una vida que respetara su necesidad de libertad y visión panorámica. La disforia de especie a menudo surge de la comparación constante. Nos han enseñado que solo hay una forma de habitar un cuerpo humano. Pero la psicología moderna sugiere que el cuerpo es el vehículo, no la totalidad de la mente. Cuando cambias la narrativa de estoy en el cuerpo equivocado a mi mente tiene una capacidad de expansión única, el peso emocional de la disforia empieza a disminuir. Estás expandiendo los límites de lo que significa ser consciente. Ahora que hemos cambiado la forma en que ves tu identidad, surge el desafío más grande. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo puedes calmar la disforia de forma inmediata cuando los instintos se vuelven abrumadores? Entraremos en el terreno de las herramientas prácticas con ejercicios técnicos de la psicología clínica adaptados específicamente para Therians, incluyendo una técnica de anclaje sensorial que te permitirá canalizar tu energía animal sin perder el control en situaciones sociales. Lo que vamos a ver a continuación es lo que realmente marca la diferencia entre sufrir tu identidad o vivirla con plenitud. Para un Therian, la disforia no es solo un pensamiento, es una respuesta del sistema nervioso autónomo. Cuando sientes la necesidad irreprimible de expresar tu tertipo en un entorno inadecuado, tu cuerpo entra en un estado de lucha o huida. La amígdala cerebral detecta que no puedes ser tú mismo y lo interpreta como una amenaza. Aquí es donde entra la psicología de la regulación emocional. La clave no es reprimir el instinto, sino informar a tu cerebro de que estás a salvo. Si intentas bloquear el impulso animal con fuerza de voluntad pura, generas un pico de cortisol que termina en agotamiento o crisis de identidad. La evidencia sugiere que el uso de estímulos sensoriales compensatorios puede engañar al cerebro para que sienta que el instinto ha sido satisfecho, reduciendo la ansiedad de inmediato.
Imagina que estás en medio de un examen o una reunión familiar y la disforia golpea fuerte. Sientes que tus sentidos se agudizan demasiado o que tu cuerpo pesa de forma incorrecta. Una herramienta práctica es la estimulación propioceptiva discreta. Si tu identidad animal tiene garras o almohadillas, podrías presionar suavemente las yemas de tus dedos contra una superficie rugosa o llevar un objeto en el bolsillo con una textura que asocies a tu tertipo. Al tocarlo, envías una señal al lóbulo parietal confirmando que estás tocando tu realidad. Es una forma de anclaje que nadie nota, pero que calma tu tormenta interna. Sacha, quien se identifica con un cánido, solía sufrir crisis de ansiedad cuando se sentía atrapado en interiores. Aplicamos una variante de la terapia dialéctica conductual llamada doble atención. Le sugerimos que, cuando sintiera la necesidad de aullar o correr, hiciera un ejercicio de escaneo auditivo de 3 niveles: identificar un sonido humano, un sonido natural y su propio ritmo biológico. Al sintonizar su oído de esta manera, Sacha validaba su sensibilidad animal mientras mantenía un pie en la realidad humana. Esto evitaba que la disforia escalara a un ataque de pánico. Otro ejercicio de visualización clínica consiste en cerrar los ojos y respirar profundamente, imaginando que tu identidad animal no está atrapada dentro, sino que es una capa de energía que rodea tu cuerpo humano como una armadura. En lugar de luchar por salir, permites que esa esencia te proteja. Si eres un oso, siente la pesadez y la fuerza de tus extremidades aunque no se muevan. Si eres un felino, siente la agilidad en tu columna vertebral mientras caminas. La psicología del mindfulness nos enseña que lo que aceptamos se transforma, lo que rechazamos nos domina. Desde la psicología del desarrollo y la terapia de juego, sabemos que el ser humano utiliza el simbolismo para procesar emociones que el lenguaje racional no puede alcanzar. Para un Therian, la solución definitiva es crear un canal de expresión que la neurociencia de la recompensa valide. Cuando realizas actividades que imitan el comportamiento de tu tertipo, tu cerebro libera dopamina y endorfinas. No es un juego de niños, es una respuesta biológica a la congruencia identitaria. La evidencia indica que cuando el comportamiento externo se alinea con la autoimagen interna, el sistema nervioso sale del estado de supervivencia y entra en el decrecimiento. La solución más potente es la territorialización de espacios seguros. No puedes ser un lobo en la oficina, pero puedes transformar tu habitación en un refugio sensorial. Esto implica usar texturas, paisajes sonoros de bosques y aromas que resuenen con tu identidad. Al dedicar un tiempo diario a habitar este espacio sin máscaras humanas, le das a tu mente el permiso de descansar de la actuación social. Es un proceso de higiene mental vital. Aris, quien se identificaba como un leopardo de las nieves, comenzó a practicar movimientos de acecho y equilibrio en entornos naturales solitarios como una meditación en movimiento. Al permitir que sus músculos se tensaran siguiendo el patrón de un felino, su cerebro registró que el instinto se había completado. Esto eliminó sus tics nerviosos y su insomnio. Aris no se convirtió en un leopardo físico, pero su mente dejó de pelear con su cuerpo. La herramienta más fuerte basada en la psicología analítica de Jung consiste en dejar de ver a tu tertipo como algo que te pasa y empezar a verlo como un arquetipo de poder. Cuando enfrentes un desafío humano, pregúntate qué cualidad de mi esencia animal puedo tomar prestada ahora. Quizás la paciencia del depredador o la ferocidad del protector. Al integrar estas cualidades, dejas de ser una víctima de tu identidad para convertirte en alguien con recursos emocionales más amplios. Pero hay una advertencia final que nadie te dice en los foros de internet, algo que puede marcar la diferencia entre una identidad que te empodera y una que te consume. Te revelaré cómo evitar caer en el aislamiento total y cómo cerrar este camino con una promesa de libertad. Hemos recorrido un camino profundo. Empezamos entendiendo que lo que sientes es una configuración de tu mapa somático y sensorial. Pasamos por la aceptación de que tu cerebro procesa el mundo de una forma única y aprendimos herramientas para dejar de luchar contra tu naturaleza. Ser Therian no es un diagnóstico, es una vivencia de la identidad que puede convertirse en una fuente de fortaleza inagotable. Sin embargo, existe un riesgo real: el aislamiento. Es tentador retirarse del mundo humano porque se siente hostil. Pero recuerda que tu mente habita un contexto social. La clave del bienestar es ser un humano que abraza su lado Therian. Si sientes que tu identidad te aleja de tus metas o relaciones básicas, es una señal de que la disforia está ganando. No permitas que tu jaula sea el aislamiento. Imagina que caminas por la calle. Por fuera eres una persona más, pero por dentro sientes la fuerza de tu esencia y la calma de quien sabe quién es. Ya no hay guerra interna, esa dualidad es tu superpoder. La ciencia nos dice que la resiliencia nace de la integración de todas nuestras partes.
Si este video te ha ayudado a entenderte mejor, te sugiero que te suscribas. Aquí seguimos explorando los rincones más profundos de la mente con rigor y empatía. No estás solo, hay toda una comunidad que como tú está aprendiendo a caminar en dos mundos al mismo tiempo. Tu identidad es válida, tu sensibilidad es un don y tu camino es único. Soy tu psicólogo digital y nos vemos en el próximo video para seguir descifrando los misterios de quienes somos realmente. Hasta la próxima.